Se había entrenado toda su vida para hacer lo que tu especie puede reunir. Su piel verde brillaba bajo el gemelo. Desenfunda tu arma con absoluta certeza. Es todo lo que la única tropezó con una manivela y giró su. Desenfunda tu arma y mírame si. Los hijos gemelos flotaban sobre el horizonte irregular de los 9 de Caro, proyectando largas y delgadas sombras sobre la arena oxidada. Las estructuras de la colonia, media enterradas en polvo y media ensambladas con caótica prisa, parecían casi vivas en el brillo del calor, doblándose y retorciéndose como si se burlaran del intruso que se acercaba con pasos deliberados. Su piel verde brillaba como jade pulido, los músculos contraídos y fluidos bajo el delgado traje de combate que no dejaba lugar a la debilidad. El cabello negro caía como tinta sobre sus hombros, balanceándose ligeramente con cada paso seguro, y sus largas orejas se movían ante cada sonido débil, señalando anticipación, precaución y solo el más leve rastro de arrogancia. Era la guerrera de la que todos hablaban en todo el cuadrante, rápida, precisa y letal. Hoy, había venido a demostrarlo una vez más. Derrotarte no me llevará tiempo, dijo. Las palabras brotaron de sus labios con un aire de inevitabilidad, como si proclamar el futuro en voz alta lo hiciera inmutable. Su voz resonó en la vasta extensión, y por un breve instante, el viento pareció detenerse, como si el desierto mismo contuviera la respiración. El oponente humano levantó la vista desde donde estaba agachado detrás de un destartalado carro flotante, rayado y abollado por una docena de operaciones mineras. A primera vista, no impresionaba. Cabello desaliñado que sobresalía en ángulos extraños, traje remendado de forma que sugería una vida de improvisación más que de planificación, y botas que claramente habían visto siglos mejores. Sin embargo, había un brillo en sus ojos que sugería cálculo, y una sonrisa se dibujó en sus labios, no de miedo, sino de diversión. ¡Qué confianza!, exclamó. Espero que sea contagiosa, porque yo dejé la mía en el desayuno. La guerrera parpadeó. Un destello de confusión cruzó sus afilados rasgos. Entonces se abalanzó. El desierto pareció doblarse con su movimiento, una mancha borrosa de verde y negro mientras desenvainaba su espada de energía. La luz de la hoja atrapó la arena en una danza de chispas, cortándola como si el aire mismo se resistiera. Esperaba que el humano retrocediera, vacilara, tal vez incluso gritara. Sin embargo, se agachó, rodó y de alguna manera terminó debajo de una pila flotante de cajas que resonaron ruidosamente. ¿Fue intencional?, preguntó, rodeándolo, con las orejas moviéndose con irritación y sorpresa. Salió de detrás de las cajas, con el pelo cubierto de arena y una sonrisa burlona en el rostro. En su mayor parte, dijo. Además, creo que golpeé a un escorpión de arena. Espero que no guarde rencor. Saludó con la mano una pequeña nube de polvo que se alejaba rápidamente. La guerrera se detuvo, la primera vacilación reaminando su confianza. Este humano, frágil, modesto y ridículo, se movía de maneras que ella no anticipaba. Sus golpes, calculados y letales, eran recibidos con contraataques improvisados. Una rápida patada a su torso fue esquivada con un giro casi absurdo que lo hizo tropezar junto a un montón de maquinaria desechada, pero de alguna manera aterrizó de pie, apuntándola con el dedo como un pistolero en una vieja película de terror. ¿En serio?, siseó ella, blandiendo su espada en un arco horizontal que esperaba que lo partiera por la mitad. En cambio, tropezó con un cable que sobresalía del suelo, cayó hacia adelante y usó el impulso para agarrar una caja, golpeándola contra sus pies en un bloqueo casi caricaturesco. Saltaron chispas cuando el filo de su espada rebotó en el metal. Se puso de pie sacudiéndose la arena de la chaqueta, sonriendo. «Realmente necesitas un nuevo instructor», dijo. Dijo con voz burlona. «Esta te está dejando ser perezosa». Entrecerró los ojos. La piel verde se sonrojó, no de vergüenza, sino con el primer atisbo de auténtica frustración. Se suponía que la pelea sería rápida, decisiva, gloriosa. No esto. No una extraña mezcla de ballet, comedia física y terquedad humana. Volvió a abalanzarse, más rápido esta vez, las cuchillas surcando con intención letal. Pero la humana se agachó, rodó y usó el impulso para levantar un montón de arena que se arremolinó alrededor de sus piernas. Tropezó, apoyándose en una caja que casi se volcó. Y por primera vez dejó escapar una risa corta, aguda e incrédula. «Eres ridícula», murmuró. Sacudió la cabeza. Y sin embargo, efectivo, dijo encogiéndose de hombros. «Piensa en mí como improvisación humana, edición de lujo». Ella lanzó un golpe giratorio,
con la intención de terminar el duelo, y el humano lo esquivó de una manera que habría sido elegante de no ser porque tropezó con un panel suelto y cayó sobre la arena, terminando boca abajo. Por un largo segundo, ella pensó que todo había terminado. Pero entonces se levantó, con el cabello cubierto de arena, sosteniendo un panel reflectante que inclinó con un guiño. El siguiente golpe de sus cuchillas de energía atrapó el reflejo en lugar de a él. La luz rebotó en una pared de maquinaria, dejándola desequilibrada y parpadeando por el resplandor. «¿En serio, humanos?», gruñó, «siempre usando reflejos. ¿Son ustedes simplemente molestos por naturaleza?». «Don evolutivo», respondió él, «viene con garantía. Dura unos 80 años, más o menos». El desierto resonó con el sonido de metal chocando y susurró insultos a su alrededor. La colonia abandonada parecía casi sensible, reaccionando al caos. Un dron que patrullaba para realizar tareas de mantenimiento se desvió, zumbando confuso, y algún que otro escorpión de arena se asomó por una grieta, claramente entretenido por la escena. Cada movimiento que ella hacía con precisión se encontraba con ingenio y suerte a partes iguales. Cada golpe era una comedia de errores involuntaria. Cada contraataque un pequeño triunfo para la resistencia humana. En un momento dado, intentó un amago hacia la izquierda, solo para que fingiera tropezar en el momento justo, luego saltara hacia arriba y lanzara un pequeño dispositivo que envió una breve descarga eléctrica a través del mango de sus cuchillas. Su cabello se erizó por la estática, sus orejas se movieron con fastidio, y el dispositivo chispeó como un fuego artificial en miniatura. «¿En serio?», gruñó ella. «¿En serio?». «Disculpas», dijo él alegremente, «pero no quería arriesgarme a que te aburrieras». La guerrera se detuvo, equilibrándose sobre un pie, el cabello negro erizado en ángulos agudos por la piel verde estática que brillaba bajo los hijos gemelos. Su orgullo exigía venganza, pero su mente la traicionó. Este humano, pequeño, desaliñado, absurdo, había hecho lo que ningún guerrero alienígena experimentado podría anticipar. Sus ataques fueron desviados, esquivados o directamente vueltos en su contra. Sin embargo, él permaneció en pie, riéndose de la pura improbabilidad de todo aquello. Por primera vez en su carrera, sintió algo desconocido, duda, y aún así, a pesar de todo, el duelo estaba lejos de terminar. Saltaban chispas, la arena se arremolinaba, las cajas se volcaban y algún que otro escorpión huía de la escena como si ya no pudiera soportar el caos. El humor y el peligro se entrelazaban, una danza vertiginosa que ninguno podía predecir. Incluso en momentos de frustración, sintió un respeto a regañadientes. El humano era astuto, absurdamente afortunado y quizás más de lo que ella podía manejar. Se lanzó una vez más, intentando recuperar el impulso que sentía que se le escapaba. Él rodó bajo su golpe, agarrándose a un cable que colgaba de una estructura parcialmente derrumbada, balanceándose como una especie de péndulo humano. Ella volvió a balancearse, se recuperó y luego tropezó con un panel que la impulsó hacia adelante como un trampolín improvisado. Ambos rodaron por la arena, chocando con cajas y nubes de polvo, hasta que finalmente se encontraron frente a frente, jadeando, con el cabello despeinado, la armadura arañada, la hoja de energía zumbando peligrosamente cerca de una duna de arena solitaria. Él rió, apoyado en una rodilla, con las manos en los muslos, el cabello pegado a la arena. «Honestamente, creo que ambos nos estamos divirtiendo». Ella parpadeó, tratando de recuperar la compostura, moviendo las orejas con irritación. «Divertido no es la palabra que elegiría», dijo, y luego hizo una pausa. Una sonrisa amenazaba con formarse a pesar de sí misma. «Quizás divertido». «¿Divertido?», repitió él con una sonrisa. «Exacto. No te preocupes. Seguiré contando chistes y promete seguir pareciendo confundida. Es parte de mi estrategia». El pecho del guerrero alienígena se agitaba por el esfuerzo, la piel verde brillaba, el cabello negro se erizaba en mechones caóticos. Había esperado una victoria fácil, una rápida demostración de superioridad, y en cambio se encontró frente a un humano que podía, con una combinación de suerte, ingenio y pura audacia, convertir sus precisos y letales golpes en una danza tan exasperante como efectiva. Y de alguna manera se dio cuenta de que, en lo más profundo, bajo los moretones y el polvo, estaba emocionada. Hizo girar su espada. La arena se esparció en arcos, las orejas se movieron con fastidio y anticipación. Su cabello negro reflejaba la luz del sol. «Muy bien», dijo ella con voz baja y amenazante. «Continuemos, pero ten cuidado. Aún no he usado toda mi fuerza».
Lo espero con ansias, respondió él, sacudiéndose la arena de los hombros, con el cabello más despeinado que nunca y una amplia sonrisa. Y oye, si vas a ser dramático, al menos hazlo entretenido. Yo también tengo una reputación que mantener. El duelo continuó. Una tormenta de chispas verdes y negras y risas. Los hijos gemelos proyectando su luz implacable sobre una escena de caos, ingenio e improbable resistencia humana. Mientras el desierto de los 9 de Caro era testigo del choque entre la sobreconfianza y la adaptabilidad, y tal vez, solo tal vez, del comienzo de una historia que ninguno de los combatientes podría haber anticipado, el viento cambió repentinamente, trayendo un leve sabor metálico, y el sonido de maquinaria distante gimiendo como si la colonia minera abandonada misma hubiera suspirado. La guerrera alienígena ajustó su agarre en la espada de energía, el verde de su piel brillando a la luz de los soles gemelos, su cabello negro pegado a su frente por el sudor y el polvo. Sus largas orejas se movían con cada sonido, un radar sensorial perfeccionado por décadas de entrenamiento. Sin embargo, incluso ahora delataban los primeros indicios de inquietud. El humano a que se enfrentaba se agachó detrás del borde de una estructura medio derrumbada. Una caja flotante maltrecha lo sostenía como un trono improvisado, y su sonrisa sugería que disfrutaba cada momento de su creciente frustración. «Eres realmente persistente», murmuró ella, barriendo la arena con un arco bajo de su espada. El pulso de energía del golpe envió una fina ola de calor que recorrió la superficie del desierto. Pero el humano simplemente rodó. Levantó arena y se lanzó sobre otra caja. «Creo que podrías estar rota», dijo, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «O tal vez solo soy muy entretenido. Podrían ser ambas cosas». Ella se abalanzó de nuevo, más rápido esta vez, y el suelo bajo sus pies estalló cuando pateó un panel suelto. Saltaron chispas de cableado expuesto, creando un pequeño y caótico espectáculo de fuegos artificiales. Su espada golpeó una de las chispas, enviando un arco de electricidad inofensivo pero dramático que bailó por el aire. «Entretenido no es un adjetivo que se use durante combate», dijo con voz baja y cortante. «Es peligroso. Concéntrate». «¿Peligroso? Claro», respondió él, saltando de la caja con un saludo burlón. «Pero tú también, por lo visto. Muy, muy dramática, además». Los ojos de la guerrera se entrecerraron. Había anticipado un oponente que atacaría, retrocedería y volvería a atacar con precisión. Pero este humano improvisaba. Cada ataque que ella planeaba, cada amago, cada golpe giratorio era recibido con movimientos impredecibles, trampas improvisadas y, a veces, risas desconcertantes. Esquivaba rodando sobre montones de chatarra que eran claramente inestables, haciendo que la maquinaria retumbara y nubes de polvo se levantaran. Usaba sombras, cables e incluso algún que otro escorpión de arena distraído a su favor, haciendo que su precisión pareciera casi ridícula. Frustrada, aceleró, balanceándose con una serie de golpes fluidos destinados a abrumarlo. Pero él no anticipó ninguno. En cambio, saltó a un pozo poco profundo, enviando una pequeña tormenta de polvo en su dirección que la hizo tropezar. El viento le llevó la arena a los ojos y, por un instante, quedó cegada. Escupió arena, agitó su espada como una directora de orquesta del caos y siseó. «¿Cómo? ¿Cómo es posible que estés haciendo esto?» Él emergió de la nube de polvo con una sonrisa, sosteniendo un panel reflectante que aparentemente había rescatado de las ruinas. «No se te había ocurrido, ¿verdad? Los espejos son divertidos y tan reflectantes». La espada del alienígena impactó contra el panel. La energía rebotó inofensivamente en arcos irregulares, y ella casi tropezó hacia atrás por el retroceso. «Esto es absurdo», murmuró, con una voz que mezclaba irritación y diversión a regañadientes. Su oponente le guiñó un ojo. «Absurdamente efectivo», corrigió. A medida que el duelo se desarrollaba, el paisaje se convirtió en un campo de juego de estrategias improvisadas. Tropezó con paneles sueltos solo para aterrizar de pie con un equilibrio asombroso. Se balanceó de cables colgantes como una especie de temerario, y cuando ella se abalanzó con su espada, logró redirigir su impulso con una patada oportuna a una caja flotante, enviándola a girar hacia sus piernas. Ella saltó, se balanceó, giró y aterrizó con precisión. Sin embargo, el humano anticipaba cada movimiento con una lógica caótica que la hacía detenerse en medio de un golpe. «Eres persistente, te lo concedo», admitió, moviendo las orejas con leve exasperación. «Pero la persistencia no te salvará de la derrota. La persistencia es básicamente mi superpoder», dijo, esquivando un golpe giratorio y lanzando arena a su camino de nuevo.
Bueno, eso y la suerte. ¿Mencioné que tengo garantía de por vida en la suerte? Viene con una sonrisa gratis también. El guerrero gruñó, pero no pudo evitar notar la creciente diversión que se entremezclaba con su frustración. Sus métodos eran poco convencionales, impredecibles, casi cómicamente torpes, pero efectivos más allá de toda lógica. Cada estrategia que había perfeccionado contra otros enemigos era frustrada por la improvisación, el azar y el ingenio audaz. En un momento dado, ella intentó desmayarse, con la intención de atraerlo a una trampa, pero tropezó con la misma trampa que ella había preparado, dio una voltereta sobre una pila de cajas, de alguna manera, emergió sosteniendo una caja sobre su cabeza como un trofeo. ¡Sorpresa!, gritó. El verde de su piel se enrojeció no por el calor, sino por la incredulidad, y sus orejas se crisparon de irritación. «Eres exasperante», gruñó, siseando entre dientes apretados. Su espada de energía zumbaba, enviando arcos de luz azul que recorrían la arena. Él se agachó, rodó y aterrizó sobre un panel flotante que chirrió y gimió bajo su peso. Se tambaleó dramáticamente, la saludó con la mano y añadió, «Y, sin embargo, de alguna manera, sigo en pie». La lucha se intensificó, un vertiginoso ballet de chispas, polvo y movimientos improvisados. El humano utilizó cada elemento disponible del entorno, cables colgantes, cajas sueltas, incluso alguna pequeña explosión ocasional de maquinaria dañada. Se abalanzó, giró y atacó, cada movimiento calculado, preciso y letal. Sin embargo, cada golpe fue contrarrestado por ingenio, suerte o pura absurdidad. El humor se abría paso entre la tensión. Él hacía bromas mientras esquivaba, comentaba su técnica en pleno giro y, ocasionalmente, hacía gestos exagerados que habrían sido cómicos si no hubiera habido tanto en juego. En un momento dado, ella se lanzó hacia lo que esperaba que fuera un golpe decisivo. Él tropezó con un cable, cayó en un montón de chatarra y pateó accidentalmente un dispositivo que liberó una ráfaga de aire comprimido. Ella salió disparada hacia atrás, con el pelo azotado, las orejas moviéndose con irritación y el polvo adherido a su piel verde como purpurina. Él aterrizó cerca, jadeando, sacudiéndose la arena de la chaqueta, y levantó el pulgar. «Aire acondicionado», dijo con una sonrisa. «Gratis». A pesar de la creciente frustración, su respeto también creció. Este humano era más que suerte y caos. Anticipaba, se adaptaba y aprovechaba cada oportunidad, incluso convirtiendo los errores en ventajas. Las ruinas de la colonia, la maquinaria dispersa, las estructuras derruidas, se convirtieron en elementos de un teatro improvisado, donde cada movimiento, cada esquiva y cada resbalón contribuían al desarrollo de la función. Su precisión letal chocaba con su creatividad caótica en una danza que era a la vez exasperante y estimulante. «Basta de juegos», dijo ella, avanzando con cautela, con las orejas atentas para detectar su siguiente movimiento. «Esto se acaba ahora. Los juegos son básicamente mi filosofía de vida», respondió él alegremente, encaramado en una viga suelta, agachado, listo para saltar. «Pero supongo que podríamos llamarlo duelo». La guerrera blandió su espada, pero contraatacó usando un conducto de energía cercano como trampolín, saltando por encima de su cabeza y pateando una caja que provocó una reacción en cadena de chispas y pequeñas explosiones por el suelo. Ella rodó para evitar los escombros voladores, aterrizó agachada y no pudo reprimir una risa corta y aguda. «Incrédulo. Esto es agotador», admitió, con la voz tensa, pero con un toque de diversión. Él sonrió, rodando hacia adelante y extendiendo una mano como ofreciendo una tregua en medio de combate. «Agotarse es bueno. Significa que estás viva, ¿no? Además, es divertido ver tus expresiones. Invaluable, de verdad». Los soles colgaban bajos ahora, proyectando largas sombras que se retorcían y se extendían sobre la colonia en ruinas. El polvo se arremolinaba a su alrededor como un velo, mezclándose con chispas y tenues columnas de humo de la maquinaria destrozada. Cada respiración que tomaban era pesada, cada movimiento un riesgo calculado. Y sin embargo, el duelo llevaba consigo un ritmo extraño, casi juguetón. La guerrera alienígena se encontró riendo a pesar del peligro. Cada golpe y contraataque era una mezcla de precisión letal y sincronización cómica, mientras la implacable improvisación del humano la mantenía desequilibrada y adaptándose constantemente. «Eres imposible», murmuró, retrocediendo para recuperar el aliento. «Y de alguna manera, notablemente eficaz». «Eficaz es mi segundo nombre», dijo,
señalándose a sí mismo con falso orgullo, aunque estaba claramente demasiado sin aliento para hacer mucho más. Bueno, no literalmente. Mi segundo nombre es Harold, pero eficaz me queda mejor. Ella negó con la cabeza. Sus orejas se movieron con irritación y diversión a regañadientes. A pesar de todo su entrenamiento, todas sus habilidades perfeccionadas en incontables batallas, nunca se había encontrado con un oponente como este. Impredecible, absurdo, infinitamente resistente y molestamente inteligente. Chispas danzaban sobre la arena por el choque de sus armas. El polvo se elevaba en turbulentas columnas, y las ruinas a su alrededor parecían vibrar en reconocimiento del extraordinario combate. Quizás, dijo por fin, con la hoja ligeramente bajada, subestimé a los humanos. Te lo dije, respondió con una sonrisa, apoyándose en una caja y haciendo un gesto de desdén. Estamos llenos de sorpresas y bromas. Sobre todo bromas, la verdad. Los soles se acercaban al horizonte, bañando el desierto en tonos naranjas y dorados. La piel verde de los guerreros alienígenas brillaba con la luz menguante. Su cabello negro, revuelto y salpicado de arena, y sus largas orejas, se movían con irritación y expectación. Al otro lado del campo de batalla, cubierto de ruinas, el oponente humano permanecía erguido, con una amplia sonrisa, cubierto de polvo e intacto, listo para continuar un duelo que se había convertido tanto en ingenio, improvisación y risas como en combate. Y en algún punto entre las chispas, la arena y el absurdo, la guerrera sintió los primeros atisbos de respeto y un reconocimiento a regañadientes de que la lucha estaba lejos de terminar y era mucho más entretenida de lo que jamás había imaginado. Los hijos gemelos habían comenzado su lento descenso, pintando el horizonte irregular de Caros Nine con vetas de oro fundido y carmesí, proyectando largas sombras que se retorcían sobre las polvorientas ruinas de la colonia minera abandonada. La guerrera alienígena estaba agachada sobre una caja volcada, con el pelo negro pegado a la frente, la piel verde brillante por el sudor y la arena, las largas orejas moviéndose ante la más mínima vibración en el aire. Chispas danzaban a lo largo de su espada de energía mientras observaba al oponente humano, cubierto de polvo, con el pelo erizado en ángulos caóticos, con una amplia sonrisa a pesar del agotamiento evidente en la curva de sus hombros, inspeccionando el campo de batalla con una calma inquietante. Por primera vez en décadas de combate, sintió una molesta incertidumbre que no era mera irritación o sorpresa. Era respeto teñido de incredulidad. «Has logrado convertir mi precisión en qué», murmuró entre dientes, apartando una nube de polvo que se había posado en su rostro. Sus orejas se crisparon como si intentaran captar una respuesta del viento mismo. El humano rodó hacia adelante con un falso gesto, pateando un trozo de chatarra que se estrelló contra un panel flotante, haciendo saltar chispas como fuegos artificiales. «Arte performativo», dijo alegremente. «Yo lo llamo genio humano improvisado con asterisco y un toque de estilo. A los críticos les encanta». El guerrero gruñó, aunque el sonido era mitad diversión, mitad frustración. Ella se lanzó contra él con renovada intensidad, la espada de energía describiendo arcos letales, la arena del desierto estallando bajo cada paso. Él se agachó, rodó, se balanceó en un cable colgante y de alguna manera terminó en una plataforma elevada, apuntándola con un dedo como un pistolero en una vieja película de terror. «Eres dramática», bromeó, «y lo dramático es perfectamente manejable si tienes cuidado». Ella siseó, girando en el aire para atacar, pero ya se había ido, agachándose detrás de una estructura parcialmente derrumbada. Cuando aterrizó, una caja se desplomó hacia sus pies, demasiado rápido para esquivarla por completo, pero la atrapó en pleno vuelo, arrojándola a un lado con un gruñido. Saltaron chispas de la hoja de energía al chocar con el borde de un panel de metal, enviando arcos de electricidad a la arena. «¿Cómo es que sigues en pie?», preguntó, moviendo las orejas con irritación. «Te lo dije», dijo él, sacudiéndose la arena de la chaqueta y haciéndole una reverencia teatral. «Los humanos son exasperantemente tercos y afortunados, muy afortunados. A veces ambas cosas a la vez». Los labios de la guerrera se apretaron en una fina línea. Se había entrenado toda su vida para anticipar y dominar, leer los movimientos de un oponente antes de que sucedieran. Y sin embargo, allí estaba, siendo superada por una criatura que parecía mitad improvisador, mitad máquina de suerte y completamente impredecible. Su orgullo palpitaba como un pulso en sus sienes, pero enterrada bajo la frustración había una admiración a regañadientes. Era inteligente, creativo y audaz, cualidades que una vez había descartado en los humanos como intrascendentes. «Basta de juegos»,
gruñó, dando un paso cauteloso hacia adelante. La batalla terminará ahora. El humano ladeó la cabeza, equilibrándose sobre una viga tambaleante como un acróbata intrépido. Los juegos son la vida, pero claro, llamémoslo final. Guiñó un ojo. Y me gustan los finales que incluyen iluminación dramática. ¿Ves? Señaló hacia el sol, que ahora descendía lo suficiente como para proyectar sus sombras alargadas sobre las ruinas, convirtiendo cada nube de polvo en una tormenta de fuego en miniatura de color. Con un rugido, se abalanzó, la espada zumbando con intención mortal. Se lanzó en picado, rodando bajo su golpe y pateando una caja que salió disparada por el suelo como un proyectil. Ella saltó a un lado, evitando por poco el impacto, y la caja explotó en una lluvia de chispas al chocar contra un panel de energía averiado. El humano dio una voltereta hacia atrás, aterrizando sobre un montón de chatarra y extendiendo una mano hacia ella en señal de falsa rendición. «¿Es demasiado tarde para declarar una tregua?», preguntó con una sonrisa. «¿Crees que estoy bromeando?», espetó ella con voz baja y peligrosa, aunque sus orejas se movieron con una diversión renuente. Él rodó hacia ella de nuevo, agarrando un cable colgante y balanceándose como un temerario. «No», dijo alegremente. «Y sin embargo, aquí estoy, muy vivo, muy ileso». Ella entrecerró los ojos. Se abalanzó una vez más rápido que antes, una mancha verde y negra. Él se agachó bajo la hoja y de alguna manera giró un panel reflectante hasta colocarlo en su sitio, desviando el arco de energía más allá de él hacia una caja que estalló en chispas. Parpadeó. Sus orejas se movieron, su piel verde se sonrojó y, por primera vez, rió, un sonido agudo e incrédulo que resonó entre las ruinas. «Humano ridículo», murmuró, exasperante y eficaz. La batalla continuó, una sinfonía vertiginosa y caótica de chispas, polvo, armas improvisadas y humor implacable. Cada golpe, cada movimiento, cada desmayo calculado se topó con ingenio, improvisación o pura casualidad. Él convirtió un panel derrumbado en un trampolín, usó un conducto de energía defectuoso como onda e incluso logró tropezar con sus propias botas de tal manera que, de alguna forma, envió una caja flotante girando hacia el camino de su siguiente golpe. Ella saltó a un lado, con el cabello ondeando, la hoja de energía zumbando, y murmuró: «Eres una loca, y ese es mi objetivo», dijo él, sacudiéndose la arena de la chaqueta de nuevo, con una amplia sonrisa. «Además, alguien tiene que mantenerte alerta. Te estabas aburriendo». Por un momento, hizo una pausa, bajando ligeramente la hoja. El humano no solo había sobrevivido, se había adaptado, aprendido y, de alguna manera extraña, había domado su furia sin proponérselo. Sintió una extraña calidez en el pecho, una sensación desconocida. Respeto, admiración y algo que rozaba el cariño. «Quizás juzgué mal a los humanos», dijo en voz baja, moviendo las orejas mientras retrocedía para recuperar el aliento. «A menudo descartamos a los de tu especie como débiles, pero tienes resiliencia, ingenio y sentido del humor». «Gracias», dijo él, limpiándose una mancha de arena de la mejilla. «Me gusta pensar que es encanto e instinto de supervivencia, además de un toque dramático». El guerrero alienígena lo observó, sus ojos verdes brillando en el crepúsculo. Estaba maltrecho, arañado y cubierto de polvo, pero intacto. Él había transformado su precisión, habilidad y confianza en una danza de caos, pero emergió de pie, sonriendo, aún listo para otra ronda si fuera necesario. Ella comprendió, como nunca antes, que la fuerza no se medía solo por la habilidad o la velocidad. Se medía por la adaptabilidad, la creatividad y el coraje para enfrentar a un enemigo, incluso cuando las probabilidades parecían absurdamente en tu contra. «Te subestimé», admitió finalmente, bajando su espada por completo. «Otra vez no. Subestimar a los humanos es prácticamente un pasatiempo», dijo él, apoyándose en una caja y haciendo una leve mueca. «Pero te perdono, solo por esta vez». Durante un largo instante, el silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el zumbido de la maquinaria y el susurro del viento sobre la arena. La batalla había terminado, pero algo más profundo había cambiado. El guerrero alienígena había aprendido a regañadientes y con humor que la arrogancia podía contrarrestarse con ingenio, la sobreconfianza con resiliencia, y que incluso el guerrero más letal podía ser humillado por la astucia y el coraje inesperado. «Luchaste bien», dijo finalmente, acercándose, con las orejas moviéndose con un toque de picardía. «Mejor de lo que la mayoría de tu especie se atrevería. Y tú,
respondió él, sonriendo a pesar del polvo y el sudor. Eres dramática, aterradora, poderosa y dramática. Un verdadero espectáculo. Dejó que una pequeña y rara sonrisa curvara sus labios. El cabello negro brillaba, la piel verde resplandecía, las largas orejas se movían con satisfacción. Ella asintió. Quizás ambos aprendimos algo. Lección 1. Los humanos son molestamente persistentes, dijo él, señalándose a sí mismo con falso orgullo. Lección 2. Incluso el guerrero más seguro de sí mismo debe adaptarse, dijo ella, con los ojos brillantes. Y por primera vez, el humor fluyó naturalmente en su voz. Y tal vez disfrutar de un poco de caos. Los soles gemelos se hundieron en el horizonte, cubriendo la colonia con sombras salpicadas de luz fundida. El polvo se asentó, las chispas apagaron y el silencio de las ruinas regresó, ahora con un leve trasfondo de risas, respeto mutuo y la sensación de que algo extraordinario había ocurrido entre ellos. Dos adversarios se habían enfrentado, aprendido y cambiado. Uno descubrió que la imprevisibilidad y el humor podían ser tan poderosos como la habilidad. El otro descubrió que incluso el humano más caótico podía enseñarle a un guerrero el valor de la humildad, el ingenio y la astucia. Cuando los últimos rayos de luz tocaron el desierto, la guerrera alienígena bajó su espada por completo, con el cabello negro revuelto, la piel verde manchada de polvo y las largas orejas moviéndose pensativa. Miró al humano, erguido, con la sonrisa intacta, y asintió una vez. «Esto termina bien», dijo. «Por ahora», respondió él, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «Pero lo llamaría empate si no te importa». Ella sonrió con picardía, levantó una mano brevemente y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír, no de triunfo, ni de irritación, sino de auténtica diversión. La batalla había terminado, pero el camino del respeto, la comprensión y las alianzas más improbables apenas comenzaba. Y entre las ruinas de Caros 9, entre polvo, chispas y la luz menguante del sol, ambos sabían que la galaxia era un poco más amplia, un poco más extraña y un poco más viva gracias a este extraordinario e improbable duelo. Los soles gemelos se ocultaron tras el horizonte, sumiendo la colonia en sombras, iluminadas por una luz fundida. El polvo se asentó, las chispas se desvanecieron y el silencio de las ruinas regresó, ahora con un leve trasfondo de risas, respeto mutuo y la sensación de que algo extraordinario había ocurrido entre ellos. Dos adversarios se habían enfrentado, aprendido y cambiado. Uno descubrió que la imprevisibilidad y el humor podían ser tan poderosos como la habilidad. El otro descubrió que incluso el humano más caótico podía enseñar a un guerrero el valor de la humildad, el ingenio y la astucia. Cuando los últimos rayos de luz rozaron el desierto, la guerrera alienígena bajó su espada por completo, con el cabello negro revuelto, la piel verde manchada de polvo y las largas orejas moviéndose pensativa. Miró al humano, erguido, con la sonrisa intacta, y asintió una vez. «Esto termina bien», dijo. «Por ahora», respondió él, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «Pero lo llamaría empate si no te importa». Ella sonrió con picardía, alzó una mano brevemente y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír, no por triunfo ni irritación, sino por auténtica diversión. La batalla había terminado, pero el viaje del respeto, la comprensión y la más improbable de las alianzas apenas comenzaba. Y en las ruinas de Caros 9, entre polvo, chispas y la luz del sol menguante, ambos sabían que la galaxia era un poco más amplia, un poco más extraña y un poco más 5.